Atención, el Ministerio de Energía anunció que a partir del 15 de diciembre se incrementará 1 hora los cortes de luz, es decir, 3 horas por día. Los apagones solo se suspenderán en las fiestas de Navidad y fin de año. La ministra de Energía viaja mañana a Colombia para renegociar la compra de electricidad. La crisis energética que atraviesa el país no encuentra una salida, al menos no en el corto plazo. Una de las primeras acciones de la ministra de Energía, Andrea Robo, es conseguir que Colombia nos venda energía más barata. Por ello, este miércoles viajará al país vecino para mantener una reunión con su par. Estoy por salir a Colombia para tener la reunión con el ministro de Energía, con el ministro Camacho, y poder entender que esos acuerdos que se firmaron sin haber sido leídos y validados en beneficio del Estado Nacional tienen que ser replanteados. Según cifras de ese ministerio, en lo que va del año el país ha gastado 220 millones de dólares en importación de energía, un valor excesivo por los altos costos a los que Colombia nos está vendiendo. Hemos estado oscilando entre los 40 y 60 centavos del kilovatio hora. La idea es que no supere inclusive los 50 centavos porque eso realmente es un golpe durísimo en nuestra economía. Es un 35% más alto de lo que generalmente se tiene en una época de crisis, en un momento de estiaje. Robo responsabiliza al exministro Fernando Santos de haber firmado acuerdos en los que no primó el interés nacional y además revela que hay contratos plagados de irregularidades, así como falsos anuncios de que para diciembre se conseguiría energía. O sea, en lugar de vendernos luz, nos vendieron humo. Nos vendieron humo, así es. Al momento, el déficit de energía es de 465 megavatios, por lo que otra de las acciones que pondrá en marcha el gobierno es la compra de energía offshore a través de una convocatoria de expresiones de interés, con la cual pretenden cubrir el 50% del total. Pero hasta aquí ninguna de las alternativas evitará que los apagones continúen. Por el contrario, esa cartera de Estado anunció a través de este comunicado que a partir del 15 de diciembre los cortes de energía se incrementarán hasta 1 hora diaria, es decir, hasta 3 horas por día. Únicamente el 23, 24, 25, 30, 31 de diciembre y el 1 de enero, por las festividades de Navidad y fin de año, no habrá racionamientos. Por ahora, la ministra pide a la ciudadanía un consumo responsable de electricidad. Es una de las alternativas que nos quedan, que están en nuestras manos. La campaña de sensibilización, dice el gobierno, empezó en el sector público, en donde se espera disminuir la demanda entre el 2 y 3%. Y atención, el presidente Daniel Noboa nombró por tercera vez en una semana a nuevos gobernadores en las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Los Ríos. Hoy el Ejecutivo derogó el decreto 70 por el cual una vez más cambió a su representante en la provincia Sáchila. Primero fue Silvio Dávila, luego Consuelo Jumbo y ahora Marco Quesada. En Los Ríos designó a Edison Valencia en reemplazo a Fausto Rosero, que a su vez reemplazó a Juan José Aroca. Y arrancó el primer debate del proyecto de ley económica urgente que envió el presidente de la Asamblea. El texto incorpora cambios principalmente para la generación de empleo. Karen Aro sigue el debate y hacemos contacto con ella para que nos cuente más. Karen. Los bancos ganaron 240 millones de dólares. Hola Diana, amigos televidentes en casa, buenas noches. En efecto, más o menos ya han transcurrido 3 horas de lo que es este primer debate del proyecto de ley económica urgente que envió el presidente a la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa. Pero ¿qué cambios se han incorporado? Por ejemplo, existe la posibilidad de que se pueda condonar las multas y los intereses de los estudiantes, de los jóvenes que aún tienen deudas pendientes por créditos educativos. Otro que tiene que ver con el tema de zonas francas, y también hay algo que tiene que ver con la generación de empleo para quienes contraten, por ejemplo, aquellos que todavía tienen deudas por pensiones alimenticias. Pero en el siguiente reportaje les cuento los detalles de qué más se incorpora. Veamos. Ampliar el incentivo tributario para las empresas que contraten jóvenes, personas que adeudan pensiones de alimentos y quienes provengan del sistema de rehabilitación social. Además, eliminar el pago del impuesto a la renta en la venta de viviendas y que la modalidad de contratación en las zonas francas no sea ocasional. Son algunos de los cambios que incorpora el informe para primer debate de la ley económica urgente que este martes tramita el Pleno en primer debate. Cuando habla de generación de empleo, en principio era entre la edad de 18 a 29 años.
se incrementa a los que no tienen trabajo, que son los que más endeudados están en pago de pensiones alimenticias. Se los incluyó a esa población, aspiremos de que eso se pueda cumplir para que se pongan al día con sus obligados alimentantes. No es un proyecto que le toca el bolsillo a los ecuatorianos, sino que motiva a la empresa para generar recaudación, dice la asambleísta Valentina Centeno del partido de gobierno y ponente de esta ley. La primera, fortalecer las alianzas público-privadas, o las famosas APPs. Y la segunda, crear una normativa que pueda permitir desarrollar las zonas francas de manera estructurada, planificada y ordenada. Las primeras propuestas de cambios a este proyecto de ley vinieron desde el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. No hay paquetazo al bolsillo de la clase media ni de los pobres de la nación. Los cambios que aquí se recojan regresarán a la Comisión de Desarrollo Económico para el informe de segundo debate. Y bien, contarles también que más temprano el Pleno de la Asamblea Nacional con 119 votos a favor aprobó el proyecto de ley reformatoria a la Ley de Identidad y Datos Civiles. El principal cambio que incorpora esta nueva normativa es que los grupos LGBTI tendrán la posibilidad de cambiar su sexo en lo que tiene que ver con la cédula de identidad. Esto nada más responde a una demanda de la Corte Constitucional, lo explica la asambleísta de Gente Buena, Sofía Espín. Escuchemos. Pues una persona que se sienta identificado con un sexo distinto del cual presenta la solicitud al registro civil con los nombres que se van a ser utilizados, el cambio del sexo, tiene que cumplir esta condición de ser mayor de 18 años y pues el registro civil no puede oponerse porque está en la ley. Esos son los requisitos y los pasos a cumplir. Quiero dedicar unos minutos. Y bien, otro cambio de esta ley de identidad, por ejemplo, es que los ciudadanos que así lo deseen podrían modificar el orden de los apellidos en su cédula de identidad. En cuanto al debate de la ley económica, como ustedes observan, todavía continúa. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ha dicho que se agotará hoy mismo el debate. Esto ya lo veremos más adelante si es que así se da efectivamente. Es la información, compañeros, a esta hora desde la Asamblea Nacional. Milton, continúas tú con más. Que tengan una buena noche. Gracias, compañera. Buenas noches. Karen Aro, desde la Asamblea Nacional. A propósito, el presidente del Legislativo aseguró que la solicitud de juicio político en contra del exministro de Energía, Santos Alvite, solo está suspendida. El procedimiento para los 6 juicios políticos pendientes lo deberá decidir el Pleno de la Asamblea Nacional. Tras el fallido intento de la Comisión de Fiscalización de abocar conocimiento del juicio político en contra del exministro de Energía, Fernando Santos, este martes el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, en breves declaraciones, afirmó: No está suspendido, hermano. Por favor. Esto pese que la votación para conocer el juicio a Santos en esa mesa legislativa está cerrada, luego de que 5 legisladores abandonaran la comisión, según la asambleísta correísta e integrante de esa misma, Sofía Espín. Uno no está en contra de lo otro. Podía darse el juicio político en contra del señor Santos Alvite y tranquilamente que el Pleno de la Asamblea resuelva el destino de los otros juicios políticos. Lo que procede, según el asambleísta de ADN, Ramiro Vela, quien también abandonó la sesión de fiscalización el lunes, es que el Pleno de la Asamblea resuelva qué hacer con los juicios políticos pendientes y con ello, fiscalización los trate primero y luego los presentados en este periodo. Uno puede tocar los temas de nuevos juicios políticos una vez que se han agotado los temas pendientes. En Construye dicen que detrás de la intención de saltarse los 6 juicios políticos pendientes hay otros intereses. Tuve que alertar que iba a cometerse una ilegalidad. Presumo que por acelerar el juicio político a la fiscal general de la Nación querían saltarse 4 o 5 juicios pendientes, juicios políticos que estaban en sustentación dentro de la comisión. El argumento de la presidenta de la Comisión de Fiscalización fue que no tenía la información de los juicios pendientes. Sin embargo, este documento registra que desde la presidencia y el CAL se entregaron los expedientes al secretario de esa mesa a las 8:30 de la mañana del 11 de diciembre. A la par, Construye formalizó este martes la solicitud de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Y el presidente del Consejo de la Judicatura asegura que intentan boicotear el concurso para jueces de la Corte Nacional. El concurso ha provocado también la división dentro del Pleno de la Corte Nacional. Son decenas de irregularidades denunciadas sobre el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que se han evidenciado en forma de cuestionamientos, observaciones y hasta sugerencias que el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, las minimiza. Lejos de esos cuestionamientos malsanos,
que ocultan intereses. Defiende que las decisiones se hayan tomado entre una mayoría integrada por él y su vocal de confianza, Javier Muñoz. Resta importancia a los cuestionamientos en la calificación de méritos y la repetición de una prueba de confianza que debió ser única y excluyente. Terán desafía a los abogados, gremios y organizaciones que alertan del concurso y dice que va por otros concursos. Y vamos a evaluar a nivel nacional y convocar a los concursos que sean necesarios. La insistencia de Terán en este concurso coincide con la de algunos jueces que se han alineado a su favor y que en sesión del Pleno evitaron un pronunciamiento institucional. Hubo cruce de palabras entre jueces de la Corte Nacional de Justicia. Para resolver este asunto significa que debamos resolver sobre el concurso. ¿Para qué pide? Para debatir lo que estamos debatiendo. Pues usted pide que debatamos algo que no tenemos competencia. Pero es justamente lo que estamos haciendo. Al final, las diferencias pesaron y hay jueces alineados con Terán que difícilmente cuestionen este concurso. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y su vocal Javier Muñoz se empeñan en sostener este concurso que ha sido abiertamente cuestionado desde varios sectores, no solo en nuestro país, sino la misión de observadores internacionales. Se espera la decisión de la justicia respecto de una acción de protección con pedido de medidas cautelares para suspender un concurso plagado de vicios. La acción de protección del Colegio de Abogados de Pichincha busca una medida cautelar para suspender el proceso. La audiencia será este jueves. Tampoco es potestad de quien habla declarar la nulidad ni de ningún otro miembro del Pleno del Consejo de la Judicatura. Es la crónica de un concurso para jueces nacionales, quizá el más cuestionado de los últimos procesos. Muy buenos días. El gobierno de Javier Milei subió el tipo de cambio a 800 pesos por dólar y anuncia la reducción de subsidios a la energía y transporte. Estas son algunas de las medidas de shock del gobierno para evitar una catástrofe en el país. Una vez cerró la bolsa, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, presentó el paquete de medidas económicas del presidente Javier Milei. El ministro arrancó confirmando que recibe un país con la peor herencia de la historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto. Asegura que el problema ya está identificado. La génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Cuando se gasta más de lo que se recauda. Si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Ahora la misión es neutralizar la catástrofe aplicando 9 medidas. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. En 2023, el anterior gobierno gastó 34.000 millones de pesos en pauta innecesaria. Los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esta reducción representa el 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y el 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Asegura que esos recursos fueron usados como moneda de cambio para hacer política. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Ahora la empresa privada se encargará de realizar las futuras obras. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Caputo anunció una devaluación de la moneda. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos. Sin embargo, se desconoce si en ese valor está agregado el impuesto país. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. El que quiera importar podrá hacerlo y punto. El gobierno es consciente que el nuevo paquete de medidas representa un duro golpe a las familias. Por eso decidió duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. El ministro de Economía asegura que los resultados no serán inmediatos, pero es el camino correcto para sacar adelante a la Argentina. Y una terrible noticia, 4 menores de edad entre 6 meses y 7 años fueron asesinados en el sur de Guayaquil por sicarios. El presidente de la República, Daniel Noboa, condenó este hecho delictivo, mientras la Fiscalía abrió una investigación.
El silencio y el dolor se apoderó este 11 de noviembre de la cooperativa Guaya Siquil 1 en el Guasmo Sur de Guayaquil, cuando pasado de las 21 horas, sicarios a bordo de un vehículo y otros en motocicleta llegaron hasta esta vivienda y empezaron a disparar. Las balas traspasaron las ventanas del domicilio e hirieron mortalmente a 4 menores de edad, de apenas 6 meses, 3 años, 5 años y 7 años de edad, quienes en el momento del ataque armado se encontraban en uno de los dormitorios. También resultaron heridos sus padres y actualmente la madre de los menores continúa en estado crítico en terapia intensiva. Lo que ha sucedido para nosotros es algo así inaudito de pensar, porque no sabemos exactamente qué es lo que mismo hubo detrás de todas estas cosas. El general de policía Víctor Herrera, jefe de Zona 8, por su parte confirmó que ninguno de los dos posee antecedentes penales y agregó que según las investigaciones realizadas, el ataque no iba dirigido a la vivienda donde murieron los menores. No a una casa adyacente a esa. Se hizo una verificación y se allanó el domicilio, encontrando en el domicilio varias evidencias como mecha lenta, alrededor de 40, que serían utilizadas para realizar atentados con explosivos. En horas de la tarde, la presidencia de Ecuador reaccionó y recalcó que no negociará con asesinos ni narcoterroristas, y aseguró a su vez que el gobierno no descansará hasta que los culpables paguen por este hecho. En cambio, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación de oficio por el asesinato de 4 niños y adelantó que se están realizando las pericias correspondientes. La policía aseguró que en las próximas 48 horas tendrá más detalles del caso. Por el momento se continúa investigando la ruta por la cual escaparon los delincuentes. Así también, si un vehículo incinerado en el sur de Guayaquil fue el utilizado para cometer este crimen, que ya eleva a 455 la cifra de niños y adolescentes asesinados como víctimas colaterales de la violencia criminal. Increíble, repudiable. Y Ecuador ocupa el puesto 11 entre los países más peligrosos del mundo, según el índice global de crimen organizado. Se ubica sobre Siria y está a poco de igualar a Afganistán. Expertos no descartan que Ecuador se ubique en 2024 como el país con más criminalidad de la región. Escuchar noticias como estas. Ingresó un arma por la ventana de una casa y disparó por más de 10 veces. O estas otras de acá. 4 personas fueron asesinadas la madrugada de este 2 de septiembre de 2023. Parecerían haberse convertido en parte de una cotidianidad, de una normalidad. Y si de cifras hablamos, eso causa aún más preocupación, pues el Índice Global de Crimen Organizado 2023 presentó su informe anual y confirmó que la criminalidad en Ecuador creció a pasos agigantados desde el año 2021. Pues en este listado se ubica el país con un puntaje de criminalidad de 7,07 en el puesto número 11 de países más peligrosos del mundo. Según recalca el informe, actividades ilícitas como el tráfico de drogas, sicariato, extorsión, minería ilegal y lavado de dinero han sido los problemas fundamentales durante los últimos años. Es una estadística alarmante, es una cosa muy preocupante. Vemos que si no reaccionamos como tales, esto va a seguir escalando. Sería terrible que a su momento tengamos ya explosiones en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Presidencia, en la Asamblea Nacional. Básicamente por el tráfico de cocaína y la dolarización, es decir, estar dentro de una economía dolarizada hace que las transacciones del crimen organizado se muevan con bastante celeridad ante la baja respuesta de las instituciones por lavado de activos. Renato Rivera es parte del Observatorio Nacional de Criminalidad y él explica que son suficientes las razones para que Ecuador forme parte de este listado, superando incluso en tasa de criminalidad a territorios como Siria, país que se ha visto marcado por constantes conflictos que involucran a grupos rebeldes y potencias extranjeras. Bueno, Ecuador va a ser el país más violento de América Latina para el 2023. Esas 7.500 muertes violentas se traducen en una tasa de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según las autoridades en el país, se han identificado 8 organizaciones delictivas. 5 tienen vínculos con organizaciones criminales transnacionales, de ellas aproximadamente 5 estarían operando en el país. En este informe además se señala que el sistema de justicia tiene carencias que facilitan la infiltración del crimen en diferentes instancias del Estado. En menos de 3 semanas, el tránsito en vía a la costa aumentará con el paso de más de 1.000 contenedores al día. Esto tras el cambio de operaciones de la naviera Maersk al puerto de Pozorja. Este miércoles el municipio y autoridades de Guayaquil se reunirán para buscar soluciones viales.
El cronograma de operaciones está listo. Desde el 2 de enero, la naviera Maersk empezará oficialmente sus operaciones en el puerto de aguas profundas de Pozorja. Según el portal web de la empresa, el barco que atracará provendrá de Asia, mientras que una segunda embarcación llegará desde Balboa el 7 de enero. Situación que mantiene en alerta a los moradores de la vía a la costa, y no solo por el tránsito. Esa carga que pase por aquí puede atraer delincuentes que van a tratar de asaltar los contenedores, como ya lo han hecho en otros lugares. Y es que a menos de un mes para que lleguen los primeros barcos a Pozorja, el Cabildo aún no ha anunciado ni horarios ni una planificación en materia de seguridad. Más daño sobre la carretera, porque va a haber mucho más peso sobre la carretera y sobre los puentes que pasan sobre los canales hasta llegar hasta Pozorja. Va a ocurrir también más contaminación ambiental porque son motores de combustión. La naviera danesa Maersk estima que 500.000 contenedores anualmente serán transportados por vía a la costa, que en un cálculo rápido se traducirían en 1.400 contenedores por día, que recorrerán 101 kilómetros desde el kilómetro 8 de la vía a la costa hasta Pozorja. No nos negamos al progreso y al desarrollo del país. Sabemos que los recursos son importantes para la economía, pero no por eso pueden venir a afectar a 70.000 habitantes, que somos los que vivimos aquí, en una zona que prácticamente ya es considerada urbana. El alcalde Aquiles Álvarez confirmó que para este miércoles mantendrá reuniones con los representantes del puerto de aguas profundas para llegar a acuerdos y buscar soluciones frente a una vía que actualmente se encuentra colapsada. Este 23 de diciembre está previsto que se aperture el puente Delta sobre el río Blanco. El proyecto de lanzamiento actualmente se encuentra en un 41% de avance. Con la entrega de este puente se devolverá la conectividad vial a la provincia de Sáchila, Pichincha y Esmeraldas. Un poco más de 8 meses han transcurrido desde la caída del puente sobre el río Blanco que conectaba la vía Calacalil-Independencia, y pese al tiempo aún no se ha entregado el tan anhelado puente Delta. Sin embargo, el ministro de Transporte y Obras Públicas afirmó que el puente estaría listo y abierto al tránsito vehicular este 23 de diciembre de 2023. El día 23 es que va a estar lanzado todo el puente y va a haber paso vehicular. El puente está diseñado para camiones pesados, por lo tanto van a poder pasar. Actualmente el proyecto se encuentra en la tercera fase, que comprende el ensamblaje y lanzamiento del puente. Sin embargo, la fecha de entrega de este podría verse afectado por las condiciones climáticas. En estos 2 días nada más que hemos tenido presencia de lluvia en la mañana y en la tarde-noche, nos retrasaron el armado de 2 o 3 módulos. El malestar de los habitantes de los cantones que conectan por esta arteria vial es notorio. A esto se suma la falta de confianza en la fecha de entrega del anhelado puente Delta, pues afirman que en más de una ocasión les han dado falsas esperanzas. Yo vine hace unas 4 semanas y seguía igual. ¿Ya? Me tocó darme la vueltísima para llegar a Santo Domingo. ¿Usted pensaba que el día de hoy ya estaba habilitado el puente? Claro, pensé. Por eso ya me toca regresar y no conozco por aquí. Desde el momento que el puente se fue, hemos pasado mucha tragedia. Tanto por nuestros productos que tenemos que sacarlos pues a medio, mire, este es el medio de transporte, luego de ahí tenemos que pasarlo a nuestro hombro. Entonces, si ellos piensan que van a entregar o que el 23 ya hay paso por el puente, yo lo dudo, definitivamente, sí. El puente tiene 125 metros de largo, 10 metros de ancho y pesará más de 330 toneladas. Contará con 2 carriles, además de un paso peatonal en cada lado de la parte externa. La Contraloría General del Estado inició un examen especial al voto telemático y escrutinio de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. En un comunicado se informó que además se analizará el cumplimiento de las recomendaciones de 3 auditorías anteriores. Como una de sus primeras actuaciones 2 semanas después de su posesión, el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, dispuso el inicio de un examen especial a los procesos de contratación efectuados por el Consejo Nacional Electoral para la votación telemática y escrutinio en las circunscripciones del exterior. El periodo abarca el 1 de junio de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023, es decir, las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Entonces lo que hubo fue simplemente un sistema mal desarrollado, implementado, no probado, que causó una serie de conflictos. Para el experto en temas electorales Esteban Ron, este será uno de los exámenes más completos que realizará la Contraloría, pues el equipo, según lo anunciado, estará integrado por auditores y especialistas técnicos informáticos. Quiere decir que la Contraloría buscará, o al menos tratará,
de evidenciar posibles errores en los aspectos técnicos, ya informáticos y todo lo que estuvo detrás, no solo en el ámbito contractual. El principal contrato a analizar por la Contraloría sería aquel que se firmó con la empresa Antroproyectos por $756.000 para el desarrollo del voto telemático. En la primera vuelta, de 409.000 ecuatorianos que estaban habilitados para sufragar desde el exterior, solo 121.500 pudieron acceder a la plataforma. Se establecía un requisito previo de inscripción. Bajo los esquemas que nosotros tenemos en el Ecuador, nosotros no podemos inscribirnos como ciudadanos. Inclusive es ilegal y hasta inconstitucional. No puede quedar en el aire un acto completamente irregular donde se entregó a dedo un contrato, una empresa que ni siquiera estaba registrada en la Superintendencia de Compañías y que después puso en riesgo todo el proceso electoral. El Contralor también emitió una orden de trabajo para que se analice el cumplimiento de las recomendaciones de 3 exámenes especiales realizados con anterioridad a la confidencialidad e integridad tanto de sistemas informáticos como de infraestructura tecnológica, lo que podría derivar en responsabilidades civiles y administrativas.